Hola a todos, nuevamente en un episodio más de su podcast Lookout. Hoy con invitado de lujo. No es cierto. No es invitado de lujo. Es invitado de la oficina. Es invitado de la casa. Exacto. Hoy la realidad es que tratamos de hacer un ejercicio, Gabriel. Platícanos un poco qué vamos a estar platicando hoy. En la plática que vamos a tener el día de hoy, vamos a platicar algo que nos ha pasado. Una experiencia que hemos tenido con varios clientes. Últimamente, en las últimas consultorías que nos han venido a contratar, pues nos han preguntado el por qué no se han movido los productos inmobiliarios como se movían hace unos años. Sí, la realidad es que en las últimas consultorías hemos tenido pues el tema más importante que para todos es la venta. Y nosotros nos hemos dado cuenta que hoy hemos olvidado la importancia del valor del ticket en los desarrollos de proyectos en México. En general, creo que es el primer tema en específico del por qué hemos errado tanto en hoy escoger los proyectos que tenemos que escoger, ¿no? Nos hemos olvidado del ticket y nos hemos enfocado más en la segmentación que nos han orillado a hacer la gente de marketing o estas empresas consultoras gigantescas, sobre todo en México. Estamos hablando específicamente de México como país y lo que estaba pasando, ¿no? Y esa segmentación se ha reflejado en la segmentación por perfiles principalmente. ¿Cuáles son las famosas segmentación por perfiles? Pues lo que todo el mundo ya ha estado hablando en el mercado, pues las familias jóvenes, las familias tradicionales, las parejas jóvenes con sin hijos, prácticamente los adultos solteros, prácticamente el mercado con el que nos han estado vendiendo estos últimos 10 años, que todos los proyectos tenemos que segmentarlos directamente a estas personas. Ok, ahí estoy de acuerdo contigo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué ha ocurrido eso? Porque bien lo comentaste y sí quiero hacer hincapié en que todo el tema del marketing, estas grandes empresas, estas grandes, vamos a llamarle, personas con opinión que nos dicen, no, pero es que el día de hoy tiene que ser por segmentación. O sea, y eso nos ha llevado a justamente cerrarnos a ese tema. La realidad es que no está mal. O sea, la realidad es que no está mal. Siempre siempre hemos sido un mercado influenciado por el mercado americano y esto, a raíz de eso, el mercado del marketing es el que predomina hoy, el que marca tendencias, ¿no? Eso no está mal, o sea, la segmentación por personas. Lo que se están olvidando es que cada segmentación de persona también tiene un valor de ticket, es decir, tiene una segmentación económica. Pueden haber DINGs dentro de 3 diferentes clasificaciones, o sea, es decir, desde la clase media, desde la clase mucho más residencial y desde la clase premium. Esas personas tienen aspiraciones similares, pero no tienen poderes adquisitivos idénticos. De ahí es lo que hemos estado olvidando, que es la segmentación por valor de ticket o segmentación económica. Entonces, yo creo que ahí es donde ha estado la principal problemática. Nos hemos olvidado del valor de ticket total. A lo mejor lo estamos pensando como desarrolladores, pero en el producto final o en los ingresos, pero no como en el producto único, identificable que le estamos otorgando a la persona a la que está comprando, ¿no? Y ahí yo creo que tienes muchísima razón, porque si vemos, por ejemplo, cómo se va desenvolviendo, y vamos a hablar del mercado específicamente yucateco, aquí en Mérida, Yucatán, cómo se fue yendo hacia el norte todo y no ha habido de pronto una segmentación ideal. O sea, ideal, ¿por qué? Porque todos vemos, y cuando hablas, platicas con algún desarrollador, es que me dijeron que aquí va dedicado a un segmento de familias, por ejemplo, nucleares tradicionales. Sí. O te van es que este producto está dedicado a parejas jóvenes. Ok, pero dentro de ese universo también hay bastante, o sea, hay bastante tela de qué cortar. Y ahí es donde viene el tema del ticket. Explícanos un poquito cuál es tu opinión con respecto al tema del ticket en la actualidad y cómo puede llegar a funcionar. La realidad es que yo siempre digo que no hay hilo negro en el sector inmobiliario y nos hemos basado prácticamente en lo que ha pasado en los últimos años. Muchas veces tenemos que regresar a los básicos. ¿Qué es regresar a los básicos? En este caso, el valor del ticket. El ticket es el que nos segmenta en el mercado y en las personas que nos pueden comprar. Que creamos esta parte de segmentación por personas para poder definir productos y supuestamente acomodarlos a un segmento mucho más específico. Y funcionaba, sí. Pero hoy, si regresamos un paso para atrás, la realidad es que nos estamos olvidando del ticket y que la persona puede adquirir. Generalmente el mercado de Mérida es un mercado que está comprado mucho más para la especulación y para un mercado mucho más inversionista. Es decir, que arriesga mucho más. Entonces, ellos ni siquiera a veces están viendo la segmentación y nada, simplemente están viendo el valor de ticket porque tienen un presupuesto en el cual invertir. Entonces, a veces hemos olvidado este tipo
más que este tipo, hemos olvidado prácticamente que definir productos en base a segmentos socioeconómicos son los que hoy rigen prácticamente en nuestro país, porque las personas probablemente adquisitivas tienen un presupuesto y eso lo definen, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado en Mérida. Hoy hemos estado viendo que todos nos hemos aferrado a designar productos para personas jóvenes, pero en un mercado super premium, cuando en ese mercado super premium a lo mejor pues no está esa persona porque probablemente está en una etapa mucho más madura de vida y para cuando llegó a esa etapa de comprar ese producto super premium, está en un mercado top y que está arriba de 60 años y diseñaste un producto para parejas jóvenes cuando probablemente ese top está hoy en personas que tienen edades de arriba de 60 años. Entonces ya deja de ser otro segmento, empieza a ser un nido vacío. Entonces ahí es donde hemos complicado mucho esta parte. Lo que nosotros hemos visto y principalmente nuestro objetivo hoy es hablar de un caso de éxito que le llamamos específicamente una estrategia combinada. ¿A qué me refiero? A que esos dos mundos tienen que compaginarse y entenderse uno individualmente y prácticamente, si nos vamos a la parte básica, es entender uno, entenderlos juntos y entenderlos por separado. O sea, prácticamente así debería funcionar. Por eso le llamamos una estrategia combinada en la cual tenemos que definir un producto en base al valor de ticket y a la zona donde se desempeña el proyecto, incluir la parte de segmentación sin que sea la parte angular del proyecto y de ahí llevarlo a un todo que eso puede ser la estrategia combinada ideal para poder comercializar los proyectos adecuadamente. O sea, que podemos decir que sí, va una con la otra, definitivamente interactúan juntas, sí, pero ya no darle la importancia que le han dado desde hace años a la segmentación por perfil de personas. Es correcto. La realidad es que, como te decía, nos hemos clavado muchísimo en familias jóvenes, en empty nesters, en nido vacíos, en jubilados, en adultos solteros jóvenes. O sea, porque el marketing el marketing de los últimos digital y los últimos años nos han dicho que eso debe ser, tienes que segmentar específicamente a la persona que le gusta esto. Pero está bien, le gusta eso, pero su poder adquisitivo no llega a eso. O sea, ¿cómo realmente le vas a vender a ese güey si realmente el poder adquisitivo que tiene no está enfocado en eso, que prácticamente es la segmentación económica? Entonces, hemos llevado todo con la bandera de, pues sí, cabrón, al segmento ya estas familias, pero pues hoy, regresando a la base, se nos olvida que vivimos en una economía emergente donde prácticamente fluctuamos de lo que pasa en los demás países y lo que generamos empleo y el ticket de valor de adquisición está en esto. En Estados Unidos esto es completamente diferente, pero hoy en México el valor de ticket sigue siendo el jugador papel indispensable que tienes que tener. Claro que si haces productos idénticos sin esa diferenciación de persona, pues tienes un producto que prácticamente es un producto plano, que no tiene diferenciadores y que no tiene nada. Pero si entiendes que donde está el proyecto, está el terreno, y entiendes que ese terreno está en ese nivel socioeconómico y si lo quieres dirigir a tal persona, puedes ajustar tanto el valor del ticket del producto como las características de entregar ese proyecto y buscar la diferenciación dentro de ese producto, ¿no? Y aquí se va a desenvolver otro tema, porque primero y cerrando uno es evolucionar, no es decir que está mal, es simplemente una evolución al siguiente nivel. Decir, ok, ya estuvimos mucho tiempo analizando, viendo y segmentando por perfil de persona, pero ahorita es hacer un back to the basics y empezar a clavarnos un poquito más en el ticket, porque verdaderamente hemos olvidado que la gente tiene que comprar esas propiedades, tiene que comprar estos productos. No solamente por el tema de que, bueno, soy un adulto soltero y me corresponde que realmente así no funcionan las cosas. También tengo que valorar si yo puedo pagar ese producto. Si yo adulto soltero puedo pagar este townhouse o esta casa en cierto sitio. Que muchas veces eso nos pasa, que se olvida, pero aquí acabas de mencionar y nos diste pie a lo que sigue. O sea, el hecho de analizar la tierra, que es algo muy importante, que ya tiene un valor y que muchas veces está en un sitio que ya tiene un costo por metro cuadrado. Sí. Y el segundo, pues el clavar el producto, ¿no? Y la recomendación es, ¿podemos realmente ajustarlo? Porque yo creo que muchas personas se preguntan sí lo puedo ajustar, estoy comprando el valor de la tierra tal vez muy alto, no lo puedo ajustar, tengo que entrar o ya es capricho del desarrollador. Sí.
La realidad es que ahí entran otros factores y ahí estamos hablando de desarrollo inmobiliario mucho más específico y estás llegando al punto que es el valor residual. ¿Qué es el valor residual? El valor residual literal es el monto que se tiene o el valor estimado que se tiene de la propiedad después de haber quitado prácticamente todos los costos. Es decir, en el desarrollo del proyecto, vamos a pensar que estamos en un sándwich. El sándwich, la parte de la tapa del sándwich que va a la parte de abajo es el terreno y encima le vas montando cosas. El valor residual son todas esas cosas que están encima del sándwich, prácticamente. Y ahí quitas ese valor y qué valor va a tener ya después de haber acabado el proyecto esa tierra. Ese es literal, específicamente, qué es el valor residual. O sea, es el valor que puede tener la propiedad después de haber tenido todos los gastos y prácticamente eso te lleva a un margen de proyecto. Entonces, entendiendo eso, pues entra todos estos factores que son el valor de ticket, la zona donde está enclavado el proyecto, el margen que puede tener el proyecto a largo plazo. Entonces, lo principal que quieres saber con el valor residual es el valor futuro del proyecto. O sea, cuánto te va a dejar a largo plazo y a medio plazo y lo que va a valer prácticamente ese proyecto. Por eso es tan importante hablar de lo que hablan, o sea, de lo que se explica que es el valor residual dentro del desarrollo inmobiliario, ¿no? Por supuesto. Yo creo que es muy importante algo que acabas de mencionar. Todo esto que hacemos y todo el mercado inmobiliario, o la gran parte del mercado inmobiliario, también está en ver oportunidades y ver a futuro. No Sí. es lo que cuesta el día de hoy, sino lo que va a costar el día de mañana. Sí, sí, como te decía, el tema principal sigue siendo la importancia de la evaluación de la viabilidad. Por eso sacas el valor residual dentro de un proyecto y por eso estamos hablando del valor de ticket. Porque lo más importante para todo es prácticamente qué margen va a tener el proyecto. En conclusión, para mí es sacar el valor residual es el costo total del proyecto, o sea, el costo del terreno más el costo valor total del proyecto más el margen y eso te da prácticamente entender si existe viabilidad en un desarrollo. Y de ahí se emerge toda la parte del ticket. O sea, el ticket es cuántos ingresos voy a tener más los gastos y ahí tengo el valor residual de un proyecto. Perfecto. Está súper bien explicado el tema del valor residual. Yo creo que ese coeficiente o ese valor es súper importante. Sí, al final lo que buscas dentro de desarrollar un proyecto siempre va a ser el valor futuro de un proyecto. Al final sabemos que el sector inmobiliario está estratégicamente pensado en estrategias financieras claras para poder tener utilidades y margen de valor y de obtener dividendos de ello. Si no lo ves así y lo ves desde un lado más constructor, pues como siempre decimos, no eres un desarrollador, eres más un generador de productos inmobiliarios y construyes proyectos y eso les dará su margen. Pero si lo quieres ver como una parte en un indicador financiero durante la vida de todo el proyecto, pues tienes que sacar indicadores. Dentro de esto está el valor residual del proyecto, que al final, que es prácticamente el margen del valor futuro del proyecto. Listo. Exacto. Oye, pues, para cerrar, ¿cuál crees tú que serían las recomendaciones para todos aquellos que nos están escuchando en este momento? Lo primero es que, como les decíamos, analizando que existen estos dos perfiles o sea, tanto el perfil de personas y el perfil económico o de niveles socioeconómicos, entender que el valor del ticket hoy lo que hay que segmentar es una estrategia combinada. Es decir, primero basarme en el valor de ticket del proyecto y de la zona donde está el producto, agregarle diferenciadores dentro de estas personas o tickets para segmentación de personas y de ahí defines realmente el proyecto en sí. Ahí encuentras tus diferenciadores, encuentras reducir los riesgos de tu proyecto. Eso no garantiza que tengas la perfección, pero sí va a reducir muchísimo el riesgo de que vayas a hacer algo que esté equivocado, ¿no? Y la realidad es que lo que hemos encontrado es que con eso puedes lograr una comprensión profunda de tu mercado y entender prácticamente qué es lo que quieres diseñar y qué es lo que vas a tirar al mercado en ese momento. ¿Y sobre qué costo? Sí, Porque lo comentabas muy bien y sí quiero hacer hincapié en esto es, ok, el valor de ticket junto con la segmentación de perfil de persona, porque obviamente cada perfil de persona es diferente. sí, Y no totalmente. solamente diferente, sino que también diferente dentro de un nivel socioeconómico. Sí, o sea, lo primordial es que entendamos que lo que nos permite el ticket es definir prácticamente el valor de la propiedad que podemos definir. ¿Me O puedes tener. dar un ejemplo de esto? Claro, o sea, tan sencillo. Si estamos en una colonia popular, ¿quiere ser Mérida o cuál quiere ser el ejemplo? Vamos a pensar sencillo. Si estás
en una colonia popular donde todas las viviendas en la zona prácticamente cuestan $1,000,000. Si tú tienes el costo de valor de tierra, y por eso es importante el valor residual, te dicen, oye, ese terreno vale $10,000,000, pero si ese valor de terreno y haces departamentos y los divides y te salen unidades de $2,000,000, pues ese terreno, su valor de ticket no va a ser prácticamente adecuado en la zona que se empeña, porque todo lo que tienes alrededor, el valor que tiene la propiedad está fuera del valor de mercado. Entonces, lo primero es que ya identificaste que estás en un producto fuera del mercado meta. Y dos, lo que te da a entender es que ya ni siquiera vas a poder definir ese producto, aunque tú quieras segmentarlo a las personas que están dentro de ese mercado, como son familias, como lo decías, solteros o prácticamente jubilados, o sea, lo que quieras, pero al final, si el valor de ticket no está correspondiente dentro de la zona, pues ahí con eso mata la hipótesis de querer meterlo por personas. Entonces, porque generalmente lo que estábamos haciendo es que lo definían por persona y no me importaba el ticket, y al final te dabas cuenta de que pues está chingón tu proyecto, pero no corresponde al nivel socioeconómico donde estabas, entonces por lo tanto no se vendía y tenías un track de récord súper limitado. Entonces, definiendo eso, entiendes realmente qué definir en tu proyecto, y los diferenciadores van a raíz de esas personas que quieres dirigirte en el valor de mercado. Entonces, ahí es donde hace el match y es la combinación perfecta, ¿no? Excelente. Y pasa exactamente en un mercado super premium. O sea, puedes poner el mercado super premium, pero ¿qué pasa si te pones en un precio mucho más bajo del mercado premium que puedes absorber? Pues el valor residual de la tierra la estás matando y no tienes el margen esperado, entonces estás dejando dinero sobre la mesa. O sea, pasa exactamente en todos los mercados, tanto en el más económico como el mayor, como en el intermedio. Pasa exactamente el no enfocarse bien en un valor de ticket, lo que genera es o no vender o dejar dinero en la mesa. ¿Y en las dos? En las dos prácticamente. Y en las dos estás perdiendo. Totalmente, porque en una no desplazas tu dinero y en la otra pues prácticamente dejaste dinero de ganar. Excelente. Pues Chris, yo creo que si quieres agregar algo más. No, la realidad es que lo que decimos es que pues, al final el acercarse con gente como nosotros o como cualquier empresa que se dedica a la consultoría, lo más importante es poder entender lo que pasa en nuestros mercados. Y no todo lo que se platica es para todos. Eso lo tenemos que entender. Específicamente, cada mercado tiene sus características, sus comportamientos. Es muy diferente el mercado del sur con el mercado del norte. Sobre todo en el mismo sur, es muy diferente el mercado de sur para ciudad que sur para destino turístico. Entonces, prácticamente todo lo que nos digan hay que ajustarlo a lo que necesitamos en ese momento, ¿no? Y vivimos en un mercado sumamente variable, emergente, que todo el tiempo está evolucionando. Entonces tenemos que entender, y no está evolucionando para mal, está evolucionando para bien. Lo que tenemos que entender es que necesitamos profesionalizarlos y sobre todo aprender qué es lo que nos digan, si nos funciona y qué no nos funciona, ¿no? Concientizar, analizar y ahora sí que proponer. Cada cliente es totalmente diferente, cada cliente tiene sus propias necesidades. Con cada cliente hay un nuevo proyecto que tiene obviamente sus propias y convenientes amenidades, necesidades, productos, y es muy importante que la gente entienda que tiene que venir para poder conocernos. ¿Sí? Y no solo conocernos, sino conocer qué es lo que le duele. Totalmente. Al final, lo que nosotros estamos hablando es qué nos ha funcionado y cuál es un caso de éxito del que lo hemos comprobado y que funciona. La realidad es que tocar ese tema hoy era mucho la presión de que todos los días nos hablan y decir, oye, no vendo. Bueno, aquí va un poquito de lo que nosotros hemos entendido de por qué principalmente no está vendiendo la gente. Y la idea es escribir también algo acerca de ello y empezarles a pasar la mayor información acerca de cómo vemos este comportamiento que creemos que hoy es uno de los principales errores. Hay muchísimos, pero ese es uno de los que más hemos detectado y creemos que puede ser una ayuda para todos, ¿no? Fabuloso. Pues el lema de la oficina. That is new superpower. Y pues nada, en este episodio especial de Lookout, pues traerles un poquito de lo que hemos estado haciendo y sobre todo tratar de ayudarles con un concepto que para ustedes pueda ser importante y que logren centrar en la definición de productos, sobre todo con sus arquitectos y con los que diseñan su proyecto, ¿no? Perfectísimo. Pues síganos en todas las redes sociales como Uno Consulting y el podcast Lookout.